Durante años, los archivos permanecieron sellados. Las misiones fueron clasificadas, los informes editados y los nombres borrados. Pero entre las sombras del océano hay cosas que no pueden ser ocultadas para siempre. Esta es la historia de una presencia ancestral, algo que los soldados llamaron en susurros la criatura del abismo. No era un enemigo humano, ni un arma secreta. Era algo más antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Abril de 1944, mientras el mundo se preparaba para el desembarco en Normandía, un grupo selecto de buzos militares fue enviado a explorar los restos de un convoy hundido. Nadie explicó por qué esa misión era tan urgente. Nadie preguntó por qué había un soviético en un escuadrón británico. Pero todos sabían una cosa. Algo se movía bajo el agua más allá de donde la luz alcanza. El teniente Edward Harrow dejó un registro personal de aquella operación. Sus palabras, escritas con temblor y desesperación, hablan de formas que no deberían existir, de sonidos imposibles que provenían de lo profundo y de una mirada, una única mirada bajo el casco que selló su destino. Lo que encontraron los cambió para siempre, y aunque algunos regresaron, ya no eran los mismos. Este video relata una historia inspirada en hechos ocultos, distorsionados por el tiempo y silenciados por el miedo. No es solo un relato de guerra, es una advertencia. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. La criatura no tenía forma definida, al menos no una que la mente humana pudiera entender sin quebrarse. Entre los pocos archivos rescatados del operativo se hace mención de una entidad adherida a la piedra, algo que no debía ser despertado. Una sombra que habitaba bajo los cimientos olvidados de Europa. Los soldados que participaron en la misión jamás mencionaron haberla visto directamente, pero todos sintieron su presencia, como si respirara junto a ellos, como si observara desde las paredes. La misión fue sellada desde el inicio, sin escudos, sin banderas, sin uniforme. Edward Harrow lo comprendió en cuanto recibió la orden. Se trataba de un encargo sin nombre, ideado por un departamento invisible que operaba al margen de la inteligencia aliada. Las coordenadas los dirigían a un canal subterráneo revelado apenas unos días antes, tras un bombardeo nocturno sobre una zona rural al sur de Caen. Bajo los restos de una iglesia derruida, las ruinas más profundas habían quedado expuestas, junto con algo que llevaba siglos sellado. No preguntes, solo entra y recupera lo que indiquen. Fue todo lo que le dijeron al entregarle un maletín de plomo, vacío, con cerradura de combinación. Mikhail Drosky, el joven soviético asignado como su apoyo, apenas levantó la mirada cuando descendieron hacia el primer nivel de la cripta. Era su primera misión, real. Tenía la expresión tensa de quien aún no ha aprendido a temer las cosas equivocadas. El aire se sentía más denso a cada escalón, no por humedad ni por falta de oxígeno, sino por otra cosa. Algo que pesaba sobre los hombros como una presión invisible. A medida que avanzaban, las linternas comenzaban a fallar de forma intermitente, aunque sus baterías eran nuevas. Las paredes, cubiertas de inscripciones antiguas, parecían estremecerse bajo la luz. En una esquina, Harrow notó símbolos que no eran latinos ni griegos. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No se atrevió a tocarlos. Este lugar no fue construido por los aliados, murmuró Harrow, ni por ningún ejército moderno. Esto lleva siglos aquí abajo. Cuando alcanzaron la cámara central, vieron lo que parecía ser un altar de piedra, cubierto por cadenas oxidadas
y una tela negra sellada con cera antigua. El objeto que debían recuperar estaba allí, dentro de una caja marcada con un símbolo triangular invertido. Drosky extendió la mano, y por un instante el silencio se quebró. Un susurro, bajo, incomprensible, como si alguien hablara desde dentro de las paredes o desde debajo de la piedra. El joven retrocedió en seco. ¿Oíste eso? Harrow no respondió. Solo tomó el objeto y lo colocó dentro del maletín. En cuanto lo cerró, la linterna estalló. Quedaron en oscuridad total por unos segundos, y luego una luz débil volvió a encenderse sola. Pero no era la misma luz. Era más fría, más azul, y proyectaba sombras que no coincidían con sus movimientos. No hablaron en todo el camino de regreso. Solo al llegar a la superficie, Harrow se detuvo a mirar al joven. Drosky sudaba frío. Sus ojos parecían vacíos, y aunque no había sonido en la superficie, él seguía moviendo los labios, como si respondiera a una voz que solo él podía oír. Esa noche, Drosky fue escoltado por agentes que nadie había visto antes en el campamento. Lo llevaron sin decir una palabra. Su cama quedó intacta, su placa desapareció, y nadie volvió a mencionarlo. Harrow supo que ese objeto no era para ser usado ni para ser estudiado, era para ser ocultado, y, en el fondo, temía que lo hubieran llevado demasiado tarde. La criatura no estaba dormida, solo esperaba. Desde lo más profundo del abismo, bajo capas de piedra y siglos de olvido, su presencia latía con un pulso que nadie podía ver, pero que algunos sentían sin comprender. Era antigua, demasiado, y ahora, con cada paso hacia las entrañas del canal, su influencia comenzaba a filtrarse como humedad en las grietas del pensamiento. Edward Harrow descendía por una grieta abierta en el acantilado, acompañado por el soldado francés Claude Moreau, experto en demoliciones subacuáticas y condecorado por su trabajo en las ruinas de Brest. A diferencia del joven soviético, Claude no era ajeno a las anomalías. Había visto estructuras colapsar sin motivo, escotillas que se abrían solas en submarinos abandonados, y burbujas de aire que traían ecos de voces humanas desde el fondo del mar. Pero esto era distinto. La entrada del canal, una abertura irregular entre los muros naturales del acantilado, parecía más una herida que una ruta de acceso. Su forma no coincidía con ningún tipo de excavación humana. Era como si algo hubiese empujado desde adentro, abriéndose paso hacia la superficie. El silencio allí no era normal. No era la calma de un túnel profundo, ni la sordina del agua entre piedras. Era un vacío antinatural, el tipo de silencio que apaga los pensamientos, que hace dudar si uno sigue respirando. Al adentrarse entre los escombros y seguir la corriente lodosa del canal, el equipo encendió las linternas de casco, y entonces lo vieron. Cuerpos, pero no cuerpos comunes. Eran figuras humanas endurecidas, como estatuas erosionadas por el tiempo. Hombres, mujeres, incluso niños, todos atrapados en expresiones de desesperación extrema, bocanadas de terror congeladas en el aire, manos extendidas hacia algo que ya no estaba, o hacia algo que venía por ellos. No, son esculturas, murmuró Claude, rompiendo el silencio con un hilo de voz. Mira los ojos, todavía tienen brillo. Harrow se inclinó sobre una figura, una mujer encorvada protegiendo a su hijo. La textura de la piel era como ceniza endurecida, agrietada por los bordes. No había señales de lucha, ni de caída. Era como si algo los hubiera detenido, a todos, en un instante exacto. Esto no es guerra, dijo Harrow, sin apartar la mirada. Esto es algo que no entiende del tiempo. Claude comenzó a instalar cargas controladas para abrir paso hacia la cámara inferior, según indicaba el mapa antiguo que habían recibido.
pero a cada martillazo las sombras temblaban ligeramente, como si algo se removiera en la distancia. No era viento, ni eco. Era una vibración, un rumor bajo los pies. Uno de los técnicos del equipo, el británico Palmer, empezó a sudar en exceso. Dijo haber visto una figura moverse entre las columnas de piedra. Nadie más la vio, pero en sus ojos había una certeza agrietada. Se negó a continuar. Dijo que sentía una presencia detrás de los ojos y que el aire olía como un lugar que recordaba de su infancia, solo que nunca había estado en Francia. El descenso continuó, no por valentía, sino porque en algún punto todos entendieron lo mismo. Lo que sea que estaba abajo no les permitiría volver por donde vinieron. Aquel lugar no obedecía a las reglas del tiempo, ni de la física, ni siquiera de la razón. Era como si todo lo que allí existía hubiera sido arrancado de otra dimensión y arrojado al corazón del canal para quedar atrapado entre ruinas y silencio. Las estatuas, o lo que parecía ser estatuas, no eran obra de ningún escultor, eran personas. Personas detenidas en medio de un último acto de fe, desesperación o entrega. Algunas con los brazos extendidos, como esperando salvación, otras fundidas en abrazos eternos, sin rostro, sin boca, pero con un grito que se sentía en el aire, aunque no se escuchara. Los lugareños las habían bautizado, tiempo atrás, como los inmolados. Susurros antiguos hablaban de una maldición sellada en ese canal desde la Edad Media, cuando los primeros habitantes de la región juraban haber visto sombras levantarse del mar durante noches sin luna. Las historias fueron enterradas con el paso de los siglos, pero el nombre sobrevivió, como una advertencia que nadie tomó en serio. Claude Moreau, acostumbrado a ver estructuras derrumbarse con violencia, mantenía una máscara de control. Pero incluso él evitaba mirar a los rostros endurecidos por demasiado tiempo. Harrow, por su parte, no dejaba de tomar nota mental de cada figura, intentando encontrar un patrón, pero no había uno. Era como si la maldición los hubiera elegido al azar, un anciano cubriendo su rostro con una manta petrificada, un soldado medieval con el casco a medio caer, una niña que parecía susurrar algo al vacío. Uno de los buzos, el italiano Marco Rinaldi, detuvo su avance de forma repentina. «Se movió», dijo casi sin voz. «¿Qué cosa?», preguntó Harrow sin detenerse. «La que estaba junto al muro, la que tenía la cabeza inclinada. Juraría que ahora está mirando hacia aquí». El equipo se giró. La figura seguía allí, inmóvil, pero algo era distinto. Ya no parecía sumisa, sino expectante, como si escuchara. «Será la luz. Estás viendo lo que quieres ver», intervino Claude, intentando mantener el control. Pero todos lo sintieron. No era histeria, ni paranoia. Era esa tensión invisible que recorre la espalda cuando algo observa desde un rincón oscuro, ese instinto animal que no entiende de lógica, pero rara vez se equivoca. Uno de los cables de comunicación comenzó a emitir estática, incluso sin conexión a radio. Una interferencia que venía de dentro del canal, no de fuera. El sonido era irregular, como si una voz intentara formarse entre los chasquidos metálicos. «Tenemos que seguir», dijo Harrow, forzando la marcha. «La cámara inferior está cerca. Y sea lo que sea esto, alguien lo encerró por una razón». Pero nadie respondió, porque en ese momento algo crujió detrás de ellos. No una roca, no una estructura. Fue un cuello, girando, lento y silencioso. La cámara lateral estaba semioculta tras una columna derrumbada. No figuraba en los planos, ni coincidía con la arquitectura del resto del canal. Parecía más antigua, más profunda, como si hubiese sido añadida mucho antes que cualquier otra estructura humana. Allí, entre raíces secas que colgaban del techo
y fragmentos de cerámica olvidada, Harrow encontró el cilindro. Era de plomo macizo, marcado con cruces templarias y sellado con un anillo de cera endurecida por siglos. No había duda. Alguien había querido que aquello no volviera a abrirse jamás. Rompió el sello con la hoja de su cuchillo y retiró con sumo cuidado el manuscrito en su interior. Las páginas estaban sorprendentemente bien conservadas, protegidas por una capa de sal y polvo. Escrito en latín e iluminado con tinta carmesí, el diario no era solo un registro, era una confesión, la historia de un monje templario llamado Frère Guillaume, acusado de herejía por su propia orden, que huyó de la Inquisición cruzando Europa hasta encontrar refugio en aquellas catacumbas costeras. Pero lo más inquietante no era su huida, era lo que encontró allí abajo. Según el manuscrito, durante el caos de una guerra entre reinos olvidados, un grupo de fanáticos, ex soldados, curas rotos, campesinos enloquecidos por el hambre, se ocultó en el canal para escapar del fin del mundo que ellos creían inminente. Allí formaron un culto, pero no rezaban a ningún dios conocido, no buscaban redención, ni gloria, ni descanso, buscaban permanencia. El monje relataba con horror cómo estos hombres, guiados por visiones y voces que surgían del mar durante las noches de tormenta, ofrecieron pactos sellados con símbolos arcanos, sellos grabados en hueso, sacrificios sin nombre, todo para invocar a la voz de las profundidades, una entidad marina que prometía un solo don: no conocer nunca el olvido, no morir, volverse eternos. Frère Guillaume describía cómo, tras el ritual, sus cuerpos comenzaron a cambiar. No envejecían, no respiraban, no hablaban, solo se quedaban allí, firmes, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el abismo. La entidad, decía el monje, no cumplió su promesa como ellos esperaban. Les concedió eternidad, sí, pero no vida. Eran los mismos que ahora se alzaban en piedra, atrapados en gestos de súplica y horror. Los inmolados. Harrow cerró el manuscrito con manos temblorosas. Claude, que leía por encima de su hombro, no dijo una palabra. Solo miró alrededor, consciente de que estaban rodeados por los descendientes de aquel culto maldito, y aunque todo en su interior pedía regresar a la superficie, sabían que ya era tarde. La eternidad los estaba escuchando. La noche descendió como una losa sobre el canal. El aire se volvió más espeso, y el agua del túnel, antes tibia por la actividad reciente, ahora parecía absorber el calor, robando lentamente la energía de los hombres que aún se mantenían en posición. Harrow no quería continuar. Todo su instinto le gritaba que detuviera la operación, que sellara la entrada y olvidara lo que habían visto. Pero era tarde para retroceder. Claude Moreau descendió en solitario, como lo había hecho otras veces. Iba a revisar un conducto lateral que había quedado sumergido tras un derrumbe parcial. Su voz sonó tranquila al despedirse por radio, con ese tono firme que usaba para ocultar el miedo. Pero luego, silencio. Ni una señal, ni burbujas, ni eco. Solo su línea de comunicación, flotando sin respuesta. Cuando Harrow y Drosky llegaron al punto de inmersión, lo único que encontraron fue el cuchillo de Moreau, clavado con precisión quirúrgica en el pecho de una de las estatuas. Era una figura que no estaba allí el día anterior. Una nueva silueta, femenina, con los ojos semicerrados y la mano extendida hacia el vacío, como si esperara algo. Drosky retrocedió. Su rostro estaba pálido y los labios apenas se movían. Escuché, y pasos, dijo con voz ahogada, detrás de mí, dentro del agua. Harrow lo miró incrédulo. Eso no es posible. Aquí abajo todo flota.
Nadie hace ruido caminando. Pero el joven no estaba inventando. El temblor en su voz era real. Sus ojos se movían sin foco, como si intentara ver algo que no estaba allí, o que se escondía justo fuera de su campo de visión. Algo que respiraba a centímetros de su nuca. Algo que sabía que él estaba solo. De regreso en la superficie, Harrow redactó su informe y exigió la suspensión inmediata de la operación. Había un desaparecido. El terreno era inestable. El equipo estaba al límite. Pero la respuesta no tardó. Un mensaje sin firma, sellado con un código que solo los mandos superiores usaban en operaciones no registradas. Proceder. El objetivo ha sido identificado. Prioridad máxima. Recuperación del objeto. Sello ancestral. No había nombre de remitente, ni firma. Solo esa orden fría, impersonal, como si no importara quién bajara. Siempre que alguien regresara con aquello que dormía en las profundidades. Esa noche Harrow no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la estatua femenina, la mano extendida, el cuchillo de Moreau y el reflejo de algo moviéndose justo detrás de él. Pero no había nadie más en el agua. ¿O sí? Estaba ahí, en el corazón del canal, más allá de los mapas, donde las linternas parpadeaban sin razón y los relojes parecían detenerse por segundos enteros. Una cámara sumergida, sellada desde hacía siglos por capas de escombros y barro, reveló su interior como si esperara ese momento. Al fondo, en un pedestal sumergido cubierto de algas y raíces calcificadas, descansaba el objeto. El sello ancestral. No era una reliquia común. No brillaba, no tenía joyas. Era una losa negra, lisa como vidrio, pero con una textura que parecía absorber la luz. Sus bordes estaban cubiertos por símbolos imposibles de clasificar. Ni latinos, ni griegos, ni rúnicos. Eran trazos curvos, cíclicos, que parecían moverse si uno los miraba demasiado tiempo, como si vibraran con un pulso sordo que nadie podía oír, pero todos sentían. Drosky fue el primero en acercarse. Sin que nadie lo ordenara, se arrodilló frente a la losa, como si algo lo guiara. Harrow intentó detenerlo, pero el joven ya estaba tocando la superficie con las yemas de los dedos, y entonces comenzó a murmurar. Un idioma antiguo, gutural, que no se parecía a ninguna lengua viva. Susurros ahogados que resonaban dentro del casco de inmersión, como si no salieran de su boca, sino de su mente. Las palabras parecían invocar algo que no debía ser recordado. El agua se volvió más densa, más pesada. El aire en los tanques comenzó a presurizarse sin explicación. Las linternas emitieron una vibración aguda, como si intentaran encenderse y apagarse al mismo tiempo. Y el sello reaccionó. Un resplandor opaco, interno, se encendió dentro de la piedra. No era luz, era algo más cercano a una intención, una conciencia que se agitaba lentamente desde el otro lado de la materia. Harrow lo vio claro. Ese objeto no estaba diseñado para ser tocado. Era un umbral. Horas después, ya en tierra, buscaron referencias en los documentos clasificados que acompañaban el protocolo de recuperación. Lo que encontraron fue peor que el silencio. Un fragmento de un informe datado en 1912, recuperado de una excavación secreta al norte de Italia. En él se hablaba de un culto prerromano, exiliado y borrado de la historia, que adoraba a una deidad marina conocida solo como el Padre del Abismo. El sello, según los registros, era el último vestigio de su civilización. No un artefacto de veneración, sino una barrera. Una piedra colocada no para invocar, sino para contener. Drosky no volvió a hablar después de eso. Permanecía en silencio, con la mirada fija en algo que los demás no podían ver. Murmuraba en sueños,
A veces extendía la mano al aire, como si respondiera a un llamado. Harrow comprendió demasiado tarde. El sello no había sido descubierto, se había dejado encontrar. No hubo advertencia, no hubo ruido. La transformación comenzó con un silencio aún más profundo que el habitual. Un tipo de vacío que succionaba los sonidos, los pensamientos, incluso la voluntad. Las estatuas, esos restos petrificados que adornaban los pasillos como testigos de lo imposible, ya no eran estáticas. Algo dentro de ellas comenzaba a moverse. Sus ojos, antes opacos, mostraban ahora cavidades húmedas, brillantes, como si hubieran absorbido la humedad del ambiente o despertado. Una a una, comenzaban a girar sus cabezas con lentitud, siempre en dirección a quien las observaba. No había violencia en sus movimientos, sino una especie de conciencia primitiva, una atención que helaba la piel. Drosky fue el primero en notar el cambio en el fondo del canal. Bajo el pedestal del sello se abrió una grieta con un sonido que no correspondía al agua ni a la piedra. Era como un suspiro largo, venido de siglos atrás. Y de ese abismo algo emergió. No era sólido, no era líquido. Era una masa orgánica y viva compuesta de sombras que se retorcían entre fragmentos de coral, con filamentos que vibraban como nervios expuestos. La criatura no tenía forma definida, pero proyectaba la sensación de una presencia, una que ocupaba más espacio del que debía, una que se sentía como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Drosky no huyó, no gritó, solo caminó hacia la grieta como si obedeciera una llamada profunda, ancestral. Sus ojos estaban en blanco, su cuerpo rígido pero dócil. Harrow intentó detenerlo, pero fue inútil. El joven se dejó arrastrar por el agua sin emitir resistencia. Cayó en trance y desapareció entre los tentáculos de esa oscuridad palpitante. El sello comenzó a vibrar. La piedra ya no estaba quieta. Temblaba como si su carga interior intentara liberarse. Las inscripciones se encendían y apagaban, no con luz, sino con una especie de pulso vivo, como venas latiendo bajo la superficie. Harrow entendió entonces que el objeto no era una barrera, era una cerradura. Y algo había encontrado la forma de girar la llave. Sin mirar atrás, recogió el sello con ambas manos. El agua a su alrededor era densa, como moverse a través de barro. Pero una fuerza invisible, quizás el último residuo de cordura, lo empujó hacia la salida. Subió, lento, jadeando, con los pulmones en llamas y la visión distorsionada. Atrás, las estatuas se movían con lentitud irreal. Algunas extendían sus brazos, otras lo observaban, pero ninguna lo detuvo, como si supieran que él ya no podía hacer nada. Harrow emergió solo, mojado, exhausto y con el sello aún entre sus brazos. La superficie estaba quieta, pero ya no era la misma. La operación concluyó sin ceremonia. No hubo condecoraciones ni informes públicos. Solo un silencio forzado, disfrazado de rutina. 2 días después del ascenso de Harrow a la superficie, el alto mando británico ordenó el cierre total del canal. En menos de 24 horas, unidades especializadas en demolición aérea cercaron la costa con explosivos de alta densidad. No hubo evacuaciones ni advertencias. Nadie debía estar cerca. El reporte oficial, archivado bajo un código inaccesible para el personal común, registró el incidente como un colapso geológico causado por la inestabilidad del terreno tras los bombardeos aliados. La documentación fue sellada, los nombres fueron omitidos y el lugar quedó borrado de los mapas. Para el resto del mundo, el acantilado había desaparecido bajo toneladas de roca. Nada más. Harrow no fue interrogado, tampoco felicitado.
simplemente transferido. Un despacho gris en Londres, sin ventanas, rodeado de archivadores. Trabajo administrativo en logística naval, sin riesgo, sin ruido, sin contacto con el exterior. Era una forma elegante de silenciarlo sin eliminarlo. Pero el verdadero encierro no era físico, era lo que sucedía al cerrar los ojos. Las primeras noches, Harrow apenas podía dormir. Cuando lo lograba, despertaba empapado en sudor, con el recuerdo nítido de figuras grises arrastrándose bajo su cama. No eran sueños comunes, no tenían lógica, a veces no eran ni siquiera imágenes, sino sensaciones. Como si alguien respirara muy cerca, como si la cama cediera levemente bajo el peso de algo que no estaba ahí. Con el tiempo, los sueños se volvieron más claros. Siempre lo mismo. Un pasillo húmedo, el sonido del agua goteando, y los rostros de los inmolados siguiéndolo con la mirada, moviéndose, muy lentamente. Durante el día podía mantener el control, pero bastaba una ducha caliente para que el vapor comenzara a dibujar cosas en el vidrio empañado del espejo. Al principio eran manchas vagas, pero luego figuras, rostros, algunos con los ojos cerrados, otros con la boca abierta en un grito silencioso. Siempre diferentes, siempre suplicantes. Harrow dejó de ducharse con agua caliente, cerró los espejos con toallas, aisló las paredes, pero nada funcionaba, porque el sello ya no estaba con él. Pero algo, sí, los años no borraron nada, solo hicieron más profundo el eco de lo que había vivido. Edward Harrow envejeció en silencio, aislado del mundo, encerrado en una rutina gris que apenas ocultaba el ruido constante que zumbaba en su mente. Los rostros en el vapor, las figuras bajo la cama, las voces que hablaban en un idioma olvidado cada vez que cerraba los ojos. Su cuerpo se debilitaba, pero su memoria permanecía afilada, como si aquello que vio allá abajo no le hubiera permitido olvidar ni descansar. Una mañana fría de invierno, Harrow partió hacia Normandía sin avisar a nadie. No dejó cartas, no informó a sus superiores, simplemente caminó hacia la playa, donde todo había comenzado, cargando una pequeña mochila y una expresión que ya no parecía humana. Lo vieron llegar, pero nadie lo vio regresar. Días después, sus cosas fueron encontradas secas, ordenadas sobre una roca. La mochila contenía solo una libreta. Las páginas estaban en blanco, salvo por la primera. Si alguien encuentra esto, no mire abajo. Pasaron meses antes de que los buzos de la Marina francesa encontraran algo más. Una figura solitaria en el fondo del canal, entre lodo, ruinas y raíces negras. Estaba en posición vertical, de pie. Su piel se había vuelto opaca, áspera como piedra desgastada. La mano derecha estaba alzada, señalando hacia las profundidades, hacia un punto que no aparecía en ningún mapa, y fue entonces cuando comprendieron que no era solo una casualidad. Harrow no se había perdido, había regresado al lugar que nunca lo soltó, y ahora era parte de él. Los registros oficiales se cerraron de inmediato. El caso fue clasificado como incidente no concluyente. Los restos no fueron reclamados. Ningún familiar apareció y la ubicación exacta fue sellada bajo coordenadas falsas. Una vez más, el silencio ganó. Nadie volvió a hablar de eso. Pero algunos rumores persistieron. Pescadores locales dicen que, en noches de marea baja, se oyen voces entre las rocas, voces que murmuran nombres en idiomas sin tiempo. Buceadores aficionados aseguran haber sentido corrientes frías que no figuran en los mapas y una presión extraña que los obliga a salir del agua antes de tiempo. Hay quienes afirman que ciertas figuras marinas se mueven cuando uno no las está mirando, y que una de ellas aún señala hacia el abismo.
donde duermen los inmolados, y si escuchas con atención, el agua todavía guarda el eco de un susurro. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.